esta actividad intelectual sucede en las personas, pero ¿podremos todos tener pensamiento científico? La respuesta es no. La condición es que se tenga conocimiento científico. Bien, entonces estas tres son las características del pensamiento científico. Las personas también tenemos pensamiento cotidiano. ¿Qué significa eso? Que como personas nosotros nacemos, nos desarrollamos y a través de nuestra vida vamos obteniendo conocimientos que nos permiten relacionarlos con las demás personas, hacer actividades, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, y en esa relación que tenemos con nuestros compañeros, con la familia y con los grupos que nos relacionamos, por ejemplo, en el trabajo, vamos obteniendo conocimiento cotidiano, que es diferente al científico. Entonces, toda persona tiene pensamiento cotidiano, pero no científico. Entonces, diríamos de que todas las personas nos relacionamos a través del conocimiento cotidiano y que es diferente al conocimiento científico. Para tener conocimiento científico hay que esforzarse en tomar ese conocimiento, digerirlo, estudiarlo, comprobarlo. Por ejemplo, los laboratorios en métodos experimentales. Primero vamos a ver el fenómeno en forma teórica y después lo vamos a ir a comprobar a un laboratorio. Esto nos dice de que este proceso es un proceso donde se logra obtener conocimiento científico, es claro, en forma básica, y se diferencia del conocimiento cotidiano. Al final nosotros vamos a hacer un proyecto en el curso de métodos experimentales relacionado con la física. Entonces alguien después puede decir, yo eso lo sé, yo sé cómo funciona, porque me lo explicaron en las clases y lo fui a comprobar al laboratorio. Entonces esto le da a la persona de esta forma la obtención de conocimiento científico en forma básica, además del conocimiento cotidiano que ya posee y el que se va aprendiendo en la vida para tener diferentes actividades que realizamos diariamente. Muy bien. Esto nos da lo que es la capacidad, el conocimiento científico, nos da la capacidad de entender cómo funcionan los fenómenos en los objetos de estudio. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hablamos de tecnología? Bueno, hemos dicho al inicio de que la ciencia y la tecnología tienen un objetivo. El objetivo, por ejemplo, de la ciencia es obtener conocimiento científico. Y ahora viene la palabra tecnología. ¿Qué es la tecnología? ¿Y qué hace la tecnología? La ciencia termina su objetivo cuando obtiene conocimiento científico. Entonces viene la tecnología, toma ese conocimiento científico y lo aplica a la solución de problemas, a la transformación de recursos para obtener bienes económicos y servicios para esa sociedad, para esa población. Entonces, esto nos dice de que
en una sociedad donde sus habitantes tienen cierto grado de conocimiento de ciencia y tecnología, esas personas pues tienen ya habilidades básicas para poder resolver sus problemas. Entonces la tecnología podemos definirla como la aplicación del conocimiento científico a la transformación de los recursos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tecnología? Aplicar conocimiento científico para resolver problemas en las diferentes áreas. Y dice acá de que la relación entre ciencia y tecnología es un buen ejemplo de la simbiosis. ¿Qué indica esta palabra, simbiosis? Indica de que es una relación armónica entre la ciencia y la tecnología. Un ejemplo, la ciencia dio el conocimiento para creación de la computadora. Teniendo el conocimiento, vino la tecnología, tomó ese conocimiento y creó un objeto, un aparato, un dispositivo llamado computador. Pero ese computador regresó a las actividades científicas acelerando los análisis en los laboratorios donde se hace ciencia. Entonces ahí decimos que hay una simbiosis, hay una armonía entre los dos conceptos, ciencia y tecnología. Bien, entonces los avances en lo que es el conocimiento científico permiten diseñar instrumentos cada vez más complejos y que a la vez van a reforzar la instrumentación de las personas que investigan, los laboratorios, todas aquellas organizaciones que hacen investigación, por ejemplo, se favorecieron mucho de el computador. Casi todas las profesiones obtuvieron un beneficio y pegaron un salto cuando apareció esta máquina. Esto nos dice de que sí hay una armonía entre lo que es la ciencia y tecnología. Fíjense ustedes de que, como a manera de ejemplo, en la ingeniería civil había digamos, en la actividad de la ingeniería civil, por ejemplo, cuando estaban diseñando un edificio, los cálculos los hacían a mano. Y habían personas en empresas constructoras que les llamaban calculistas, porque a mano, por ejemplo, para calcular una columna, sus dimensiones y todos los aditamentos de los materiales, terminaba, por ejemplo, en una semana. Y después continuaban con cada parte de la estructura. Pero vino la computadora, vinieron las aplicaciones y al diseño en ingeniería, y se logró de que lo que se hacía en una semana se hacía en segundos. Esto pegó un salto porque los cálculos tenían mayor exactitud y se obtenían casi al instante. Esto permitió de que los investigadores dedicaran ese tiempo o en una profesión de ingeniería se ahorraran tiempo en el diseño. Muy bien, limitemos cuál es el quehacer de la ciencia y cuál es el quehacer de la tecnología. La ciencia trata de obtener conocimiento y hasta ahí, ¿ve? Formalmente diríamos, bueno, la ciencia obtiene el conocimiento y ya cumplió su objetivo. Mientras que la tecnología toma ese conocimiento y lo aplica a la solución de problemas. Entonces vean que son dos cosas, hay límites y, por ejemplo, la tecnología no se pone a investigar el conocimiento que va a utilizar, lo toma del conocimiento que ha sido descubierto por la ciencia.
Entonces la ciencia siempre está en la búsqueda de conocimiento. Dice acá de que soluciona interrogantes. ¿A través de qué? A través de la investigación, de cómo funciona parte de la realidad. Dice que la ciencia es inquisidora. ¿Qué significa eso? Que continuamente está preguntando cómo funcionan las cosas. Su producto al final es el conocimiento científico. Entonces la ciencia llega hasta obtener conocimiento científico. La tecnología toma ese conocimiento y crea objetos, productos que satisfacen necesidades. Entonces la tecnología son procedimientos, son métodos que permiten transformar los recursos en objetos útiles a las sociedades, o sea, bienes económicos y servicios. Y soluciona problemas prácticos. Imagine usted todas las ramas de la ingeniería, cada una en su especialidad, tiene como misión aplicar conocimiento científico para resolver problemas. Si nos preguntamos las tecnologías que se han desarrollado últimamente, en las últimas décadas, pues las tecnologías en el área de informática se han desarrollado en forma acelerada, hasta el grado de que la obsolescencia en informática en tiempo es pequeña, alrededor en promedio de 6 meses. ¿Qué significa obsolescencia? Significa que un aparato deja de ser el mejor cuando aparece otro con nuevas funciones, con agregados y mejorados. Entonces el que estaba antes llega al periodo de obsolescencia. ¿Por qué? Porque apareció otro con mejores, con muchas mejoras y que lo supera en cuanto a la solución del problema. Entonces las tecnologías en informática pues han desarrollado en las últimas décadas un desarrollo bastante acelerado. Muy bien. Entonces vemos de que la ciencia y la tecnología tienen una relación armónica, pero cada uno de ellos tiene su frontera hasta dónde llega. La ciencia termina su función cuando tiene conocimiento científico, hasta allí llega. La tecnología toma ese conocimiento y lo aplica. ¿Para qué? Para transformar los recursos en productos, en bienes económicos y servicios. Esto es la relación de la ciencia y la tecnología. Muy bien, veamos si hay preguntas en este otro segmento que hemos explicado. Relación entre ciencia y tecnología. Veamos el chat, a ver si hay alguien ha escrito, no han escrito. Muy bien. Bien, vamos a un tema que es muy amplio. Incidencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país. En primera instancia, diríamos que la ciencia y la tecnología a los grupos sociales o a los habitantes de un país, pues trae ventajas, muchas ventajas. Entonces, ¿cuál es la incidencia? Tomemos la palabra incidencia como qué cambios logra la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país.
Desde luego que es importante que sepamos que la ciencia y la tecnología pues permiten el desarrollo de un país. Entonces la palabra desarrollo también es bien amplia. Por ejemplo, imagínense que alguien que está involucrado en la medición de los parámetros económicos en una sociedad, en un país, eh, le dice a la población, estamos bien porque el Producto Interno Bruto subió 2 puntos. Está bien, ¿verdad? Pero ¿cuál es el verdadero desarrollo? ¿Cómo se siente el desarrollo en una población? Hemos hablado al inicio de esta charla, hemos hablado de que todas las sociedades satisfacen necesidades primarias y otras no primarias, pero nos interesan las primarias, satisfacen necesidades con bienes económicos y servicios. Entonces, quiere decir que el desarrollo de un país es importante que sus habitantes sientan ese desarrollo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se cuantifica el desarrollo en los grupos sociales? Bueno, que las personas tengan satisfechas sus necesidades básicas con una cantidad de productos y servicios, con una cantidad de bienes y servicios suficiente y que esos bienes económicos y servicios sean de calidad. Entonces, a eso se le llama elevación del nivel de vida. O sea, el nivel de vida no se puede elevar con solamente que nos cuenten que el Producto Interno Bruto subió. No, debe reflejarse en las personas. Deben de poder satisfacer sus necesidades básicas con una cantidad de productos mayor y también de calidad. Esto lo tienen las personas, los grupos sociales, a través de su poder adquisitivo, ya sea en un empleo, ya sea con una actividad comercial, con una actividad de trabajo que les permita obtener un nivel de vida suficiente. Entonces diríamos, esa población está elevando su nivel de vida. Bien, pero vean ustedes que quiénes son los responsables de crear esos productos. La tecnología, la aplicación de tecnologías utilizando conocimiento científico. Muy bien, esto nos diría de que la incidencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país es beneficioso. ¿Por qué? Porque las personas van a tener acceso a una cantidad de bienes mayor y de mejor calidad, según el grado de tecnología que esté aplicando. Ahora, hablando de tecnología, también podemos decir de que hay algunas tecnologías que no son del todo beneficiosas, pero que ese hecho de que una tecnología no sea beneficiosa para la población depende de quién la aplica, no de la misma tecnología. Y aquí entra el factor ético y moral de aquellos profesionales que aplican tecnología. No solamente los profesionales, los técnicos y todas las personas que tienen una actividad económica haciendo transformación de recursos en bienes económicos y servicios. A manera de ejemplo, una tecnología que se considera no beneficiosa para las personas es las tecnologías utilizadas en la minería. Después de que se ha sufrido la extracción de los metales, pues esa zona queda
con un nivel tóxico muy alto y prácticamente ya no es habitable. Entonces vean ahí, hay una tecnología que no es beneficiosa, pero ¿quién es responsable? Las personas que lo aplican. Hay, por ejemplo, algunas unidades productivas donde en su actividad tienen desechos tóxicos. Entonces lo normal sería que ellos tuvieran una planta de tratamiento para las aguas tóxicas residuales sean tratadas y bajarle la toxicidad. Pero la ética es diferente en las personas. Imagine que alguien diga, yo me voy a ahorrar ese procedimiento. Nos vamos a ahorrar lo que el costo de una planta de tratamiento de aguas, por ejemplo, de aguas tóxicas, y lo va a verter al río, los residuos tóxicos. Entonces el río se lo lleva rápido, pero está contaminando el medio ambiente. La vida de los animales, de las personas, es afectada. Entonces, en la aplicación de tecnología tiene que ver la ética y la moral de quien la aplica. Estamos pensando de la mejor forma, ¿verdad? De que aquellos que aplican tecnología pues han estudiado y se les ha hecho ver las consecuencias, ¿verdad? Otro ejemplo, imagine usted la instalación de eléctrica de un edificio muy grande. Alguien dice, los conductores no se ven porque van dentro de las paredes. Voy a ahorrarme en conductores y compra conductores más delgados, poniendo en riesgo, desde luego, a los usuarios de ese edificio. Entonces, cuando se aplica tecnología, pues también hay un ingrediente muy importante de la ética en las personas que aplican tecnología. Otras tecnologías que no se consideran beneficiosas, por ejemplo, la fabricación de armas, ¿verdad? Entonces, diríamos al final de que las tecnologías no las podemos clasificar de muy buenas ni malas, porque son las personas, las decisiones que toman económicas en el proceso de aplicar tecnología, son las que causan daño a las personas. Entonces surge el concepto de tecnologías apropiadas. ¿Qué es una tecnología apropiada? Es una tecnología que no causa daños en las personas, ni animales, ni el medio ambiente, ni el entorno donde se aplica esa tecnología. Entonces, la tecnología apropiada quiere decir de que es una tecnología buena porque es apropiada para el entorno donde se aplica, incluyendo en ese entorno a las personas y los seres vivos. Ahora, ¿cómo obtener tecnología? Bueno, fíjense que en el mundo la mayoría de tecnologías está disponible, pero no necesariamente una tecnología aplicada en un país se puede aplicar en otro país. Entonces lo que hay que hacerlo es hacerle las modificaciones para que sea una tecnología apropiada, adaptarla al entorno donde se va a aplicar. Hay otro tipo de tecnología que no está disponible a las comunidades, a las personas. ¿Por qué? Porque, a manera de ejemplo, imagínense una empresa que tiene su grupo de investigación, cómo mejorar un producto, por ejemplo, lo logra obtener un método que es más eficiente y le da un producto de calidad. Entonces, esa tecnología
no es pública, sino que es privada. Se va a dar a conocer quizás cuando ya esa tecnología sea obsoleta. Un ejemplo en lo que es la parte de la informática. A la pregunta, ¿cómo fue esto de que la informática de repente pegó un salto y se crearon productos nuevos, muy sofisticados, que tienen alguna utilidad en las personas? Resulta de que empresas se pusieron a investigar cuáles serían los materiales magnéticos que tendrían capacidades para almacenar una mayor cantidad de bytes. Entonces hicieron combinaciones de aleaciones de materiales y descubrieron materiales donde en una USB pues podemos andar eh, casi un disco duro, podemos guardar una gran cantidad de información. Entonces, esto nos dice de que el salto que pegó la informática en lo que es la parte tecnológica fue el descubrimiento, fue el conocimiento científico que descubrió las aleaciones de los materiales para que fueran, tengan una capacidad muy grande de almacenar información. Esto pegó el salto y aparecieron de repente nuevos aparatos con una capacidad bastante grande y esa fue digamos, el boom tecnológico de la informática, el descubrimiento de nuevos materiales magnéticos que permitían almacenar una gran cantidad de información. Bueno, veamos si hay preguntas hasta este momento. Un país puede ser muy rico en recursos, pero si no tiene los conocimientos y las tecnologías para transformar esos recursos, sigue siendo pobre. Imagínense el petróleo. Hay que tener tecnología para extraerlo, para tratarlo. Entonces, quiere decir de que la aplicación de tecnologías incide en una sociedad con beneficios, salvo aquellos casos donde la tecnología no sea una tecnología beneficiosa, sino que cause daños. Pero eso de quién depende? Depende de las personas que aplican tecnología. Muy bien, veamos alguna inquietud que tengan. Bueno, aquí me dicen todo claro, todo bien. Por el momento todo bien. Por mi parte no hay ninguna pregunta. Muy bien, entonces. Pero si la hay, pues ustedes con confianza pueden hacerla. Bien, entonces la ciencia y la tecnología, ¿dónde se desarrollan en una sociedad? ¿En qué parte? En su sistema económico. Entonces, la descripción de un sistema económico en forma básica, una definición clásica de un sistema económico es que está formado por tres sectores.
El sector primario, que es el que se dedica a labores extractivas y agropastoriles. Labores extractivas serían aquellas labores de extracción de producto de la tierra, y agropastoriles. Reproduciendo en Moto G9 Power. Agropastoriles sería todo el cultivo de animales, de diferentes tipos de animales. Entonces, lo que nosotros llamamos el sector agropecuario. ¿Qué pasaría si el sector agropecuario se capacita para aplicar tecnologías? Esto es necesario en nuestro país porque estamos limitados en territorio. Entonces quiere decir que las zonas cultivables debe hacerse con tecnología apropiada para extraer el máximo producto. También en las actividades de agropastoriles, ¿verdad? Aplicar tecnologías para producir la mayor cantidad de producto y con mejor calidad. El otro sector es el sector secundario de un sistema económico, donde prevalecen las labores comerciales e industriales. Entonces, el comercio, el intercambio de productos, compra y venta, y el industrial, donde se realiza producción de bienes económicos y servicios. ¿Qué pasa si un sector industrial está limitado en tecnología? Bueno, hay problemas. ¿Cuál sería lo deseable? De que todas las unidades productivas en el sector industrial tengan acceso a tecnologías modernas y eficientes. El tercer sector de un sistema económico es el sector terciario, que se dedica a producir servicios. Entonces, vean, un sistema económico clásico está formado por tres sectores. El primario, que es dedicado a la agricultura. El secundario, dedicado a la industria y el comercio de sus productos. Y el tercero es los servicios, entendiendo que un servicio es una acción que sucede y al suceder satisface necesidades en las personas. Muy bien. ¿Cómo relacionamos la teoría anterior con la ingeniería? ¿Qué hace la ingeniería? Entonces, la ingeniería, diríamos, es una profesión que aplica el conocimiento científico a la solución de problemas en una forma óptima y eficiente. Entonces, las carreras de ingeniería aplican el conocimiento científico a la solución de problemas, por lo tanto, aplican tecnología. Los orígenes de la ingeniería de nuestros antepasados, se le llamaba ingeniero a aquellas personas que resolvían problemas ya de cierta magnitud, un tanto complejas, pero en nuestros antepasados, las personas que aplicaban cierto grupo de conocimientos básicos para resolver problemas, se les llamó los ingenieros primitivos o primeros ingenieros. No habían universidades, entonces alguien podría estarse preguntando, bueno, entonces, ¿cómo es que había ingenieros si no había universidades? La palabra ingeniero se deriva de la palabra ingenio. Por lo tanto, aquellos que aplicaban conocimientos a la solución de problemas se le llamaba ingeniero. Se desarrolló la ingeniería, pero las primeras obras que estas personas hicieron fueron puentes,
muros, fortificaciones, caminos, barcos y otras obras de cierta magnitud, pero había un problema. ¿Cuál es el problema en la ingeniería antigua? De que no conocían el cálculo. Modernamente, la matemática se ha desarrollado y el ingeniero puede desarrollar modelos matemáticos que le simulen el problema que va a resolver, a tal grado de que no hay límite. Entonces, modernamente con el cálculo se pueden dimensionar exactamente los elementos de una obra. Para el caso de ingeniería civil, que es lo más entendible, para el caso de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y otras, el cálculo vino a aportar esa necesidad de saber las dimensiones de cada elemento de una obra, de una máquina, lo que no existía anteriormente. Esto permitió a la ingeniería moderna desarrollarse. Y hubo una máquina que se inventó y que hizo pegar un salto en las actividades de ingeniería. ¿Cuál es esta máquina? El computador. No solamente contribuyó con la ciencia, regresando a ayudar a las actividades de investigación, sino que la ingeniería se dio un gran beneficio cuando se inventó este aparato. Ya puse un ejemplo de los calculistas en ingeniería civil, ¿verdad? Modernamente, pues las obras son muy complejas, combinando lo que es la informática, la automatización, los edificios, pues se diseñan de una forma muy moderna, muy cómoda, y la ingeniería pues dispone de todos los recursos para hacer su diseño. Muy bien. La arquitectura. ¿Qué hace la arquitectura? ¿Cuál es su objetivo? Fíjense de que la arquitectura hay una relación muy armónica entre lo que es la arquitectura y la ingeniería civil, a tal grado que se complementan esas dos carreras. Pero la arquitectura tiene como objetivo primordial la objetivación del espacio. ¿Qué significa esto? Estudio de los espacios que diseña para que esos diseños sean vivenciables. Las obras que hace la arquitectura las diseña para que sean vivenciables. ¿Qué significa eso? Que las personas que van a utilizar o que utilizan esos espacios sientan comodidad. Por ejemplo, la luz, la ventilación, la forma, el tamaño. Entonces, un arquitecto piensa en todos esos detalles cuando está diseñando un espacio que va a ser utilizado para determinada actividad. Mientras que la ingeniería, les decía, se complementa con la arquitectura, porque la ingeniería, en el caso de la ingeniería civil, se encarga de la parte estructural. O sea, que ese edificio, al estar finalizado, sea resistente para los esfuerzos a que va a ser sometido, a la carga que va a ser sometido. Y el arquitecto aplica sus conocimientos para diseñar espacios vivenciables y cómodos. En las dos carreras, tanto en ingeniería como arquitectura, hay una actividad principal que las caracteriza. ¿Cuál es? El diseño. En ingeniería y en arquitectura, antes de ponerse a construir, se diseña. ¿Qué es el diseño entonces? Es la solución del problema en papel. ¿Por qué? Porque si queremos corregir un error estructural, lo vamos a corregir en papel.
El costo serían centavos. Pero si ya construido el edificio, alguien dice, botemos esas dos paredes y modifiquemos, es un error. No diseñó correctamente. Entonces, justamente en arquitectura, antes de ponerse a construir, con el diseño de los planos y toda la documentación necesaria antes de construir, hace una maqueta de cartón. Entonces, el arquitecto dice, por ejemplo, esa ventana veo que no debe ir ahí. Corta cartón y la puede cerrar, la puede modificar, la puede cambiar de espacio. Pero ¿qué pasaría si quiere hacer esas correcciones ya con el edificio construido? ¿Costos? Entonces, la actividad principal en ingeniería y arquitectura es el diseño, que es la solución del problema en forma teórica antes de ir a la parte constructiva. ¿Cuáles son las funciones de la ingeniería? Fíjense de que hay diferentes especialidades, ¿verdad? No solamente acá en nuestro país, sino que en el mundo. Hay ingenierías que estudian determinada área del conocimiento para aplicarlo, pero llámese como se llámese la especialidad, el diseño es la parte más importante. A esta lista que tenemos acá se le llama funciones de la ingeniería. La función principal es el diseño. ¿Qué es el diseño? La solución del problema en papel, en forma teórica, con maquetas, con simuladores, antes de ir a utilizar los recursos y hacer el proceso de la obra, de realizar la obra. Entonces, en ingeniería, en general, se aplican funciones como, por ejemplo, la construcción, la producción. Estas dos funciones son diferentes. La construcción se da en aquellas ingenierías donde se construyen máquinas, obras civiles. La construcción se caracteriza porque generalmente las obras son macro, son grandes, con cierto grado de complejidad. La producción, que es otra función en la ingeniería, es la producción de muchos productos iguales, donde un factor de calidad es que todos los productos sean iguales, mismo contenido, mismo volumen, entonces que el producto sea igual, es la producción. Imaginen la producción de un producto comestible que se vende en una bolsa, ahí va la cantidad de masa que están dando por el precio en el cual se compró el producto, y un factor de calidad cuando producen ese objeto material es que todos sean iguales, todos lleven la misma cantidad y los mismos componentes, diferente a la construcción. Cada obra realizada en la construcción es diferente. Entonces ahí no se trata de ser iguales, sino que son diferentes. Alguien podría decirme, mire, pero en tal parte yo vi dos edificios que eran iguales. Sí, eran iguales en la parte que está sobre la superficie, pero están ubicados en lugares geográficos diferentes. Están sobre un terreno diferente. Eso los hace diferentes. Bien, otra función de la ingeniería es la administración. Más que todo, la ingeniería industrial aplica mucho lo que es esta función, la administración de recursos humanos y no humanos.
de una administración eficiente donde estos recursos se relacionen de forma tal de obtener eficiencia en el producto. Sistemas. Modernamente, pues vemos de que la informática se ha desarrollado en una forma bien acelerada y que hay soluciones, crea soluciones para resolver diferentes tipos de problemas. No hay solamente sistemas en el área de informática, sino que, por ejemplo, en electricidad, el diseño de una red eléctrica, de un sistema, es importante. Entonces, vean que eh, tengamos en mente que la ingeniería tiene diferentes funciones y otras más. ¿Verdad? Por ejemplo, en estas otras está incluida la investigación. Y la pregunta interesante es, bueno, ¿y por qué la ingeniería tiene que hacer investigación científica? Ese fenómeno o esa acción se da cuando en una sociedad, en un país, por ejemplo, se descubren nuevos recursos. Para que esos recursos sean aprovechados, debe conocerse el recurso. Entonces, ¿a quién le corresponde? A la ingeniería. Justamente vean ustedes que en ingeniería continuamente se están teniendo experimentos que son estudiados para obtener una respuesta final de cómo funcionan. Entonces, la ingeniería, en ese caso específico de nuevos recursos, pues es la primera obligada a tratar de estudiar esos recursos para ver la forma en que se pueden aprovechar. Muy bien. Entonces tenemos de que las ingenierías y la arquitectura tienen una función principal, el diseño. ¿Qué es el diseño? Es la solución de problemas en forma teórica, en el papel, en una maqueta, en una simulación, para corregir posibles problemas ya cuando se pasa a la etapa constructiva. Ya esa obra que se va a construir ya está revisada en el plano, en la maqueta, en el diagrama eléctrico. Y ahí se han corregido algunas dificultades o se han hecho algunas mejoras sobre la parte teórica de la aplicación del conocimiento científico. Vean qué interesante. Muy bien. Pregunta. Terminamos acá la parte, digamos, de exposición. Entonces, un resumen que podemos hacer es que la ciencia y la tecnología, cada una con su función, aportan al desarrollo económico de las diferentes sociedades que existen en el mundo. ¿Hay tecnologías que causan daño? Sí, pero decimos que las tecnologías no son buenas ni son malas, sino que es la persona quien aplica esa tecnología la que podría tener, querer lograr algún beneficio económico y no hacer el diseño de acuerdo a la realidad a que va a estar sometida la obra o dispositivo. Bueno, Patrick, Emanuel está preguntando. Bien, pasemos ahora a la segunda parte, si no hay pregunta.
Fíjense que esta parte es más que todo de responder preguntas. Quiero decirles de que todas las preguntas están relacionadas con el folleto que ustedes tienen de la unidad 1. Si alguien me pregunta, mire, ¿y dónde puedo conseguir un libro donde esté esto? No lo va a encontrar porque la cátedra ha recolectado todas estas partes de esta forma del folleto de diferentes textos. Entonces hay algunos textos que son personales de los profesores, abonando al tema, pero no hay un libro que diga métodos experimentales y hable de lo que estamos hablando acá. Esto para decirles de que las preguntas son referentes a lo que está en el folleto. Toda pregunta que les hagan referente a este tema y a los temas de métodos, ustedes van a disponer de un folleto donde están desarrollados los contenidos. Vamos entonces a la parte 2, que son preguntas. Vean que si no sabemos la respuesta, pues podemos pasar a revisar el folleto y con seguridad ahí la van a encontrar. Veamos la parte 2. Nos toca resolver el C7, C9, C11, todos los que están acá. La pregunta de opción múltiple. Aprovecho estas preguntas para decirles a ustedes de que hay una técnica para responder preguntas de opción múltiple en una forma eficiente. Una de ellas es, primero, no ver las posibles respuestas. Vean que tenemos 4 ítems donde vamos a buscar la respuesta que está escrita aquí arriba. Entonces, una técnica es no ponerlos a leer la respuesta, sino que leer la pregunta y nosotros recordar el concepto y después lo vamos a ir a buscar. Esa es una técnica. La otra es que si nosotros observamos que en los ítems de las preguntas hay preguntas que estamos seguros que no son, pues entonces las apartamos y se nos reduce las posibilidades. Por ejemplo, si en esta pregunta yo digo, esta no es, entonces ya me quedan 2. Entonces las posibilidades pues mejoran. ¿Verdad? Muy bien, respondamos entonces. El objeto de estudio de la física es... Y acá, bueno, dice la composición interna y propiedades de los cuerpos. La vida, las leyes de la vida vegetal. No porque sabemos que es la biología la que estudia esto. El razonamiento deductivo. Las ciencias formales son las que estudian el razonamiento deductivo, que son la lógica y la matemática. Entonces tenemos que la que coincide son los cuerpos, la física, el objeto de estudio de la física son los cuerpos, sus leyes y propiedades. No sé si alguien quiere opinar. C9. El pensamiento científico es racional porque está. Si nosotros hemos leído esta característica del conocimiento científico que dice que es racional, vamos a ver que es porque está integrado por leyes y principios. Entonces, la pregunta C9, la respuesta es la primera. C11. La diferencia entre ciencia e ingeniería puede ser expresada así. Diferencia entre ciencia e ingeniería. Revisemos.
¿Qué hace la ciencia? Obtener conocimiento científico. ¿Qué hace la ingeniería? Tomar ese conocimiento y aplicarlo a la solución del problema. Pero si nosotros pensamos cuál es la función de la ciencia, es la investigación. ¿Cuál es la función principal en la ingeniería? El diseño. Entonces acá han planteado la diferencia según la función que desempeñan. En la ciencia, la actividad que se realiza es investigación científica, mientras que en la ciencia, en ingeniería, la función principal es el diseño. Por lo tanto, esta es la respuesta. El D5, en esta sección D, las preguntas es para responder verdadero o falso. Entonces leemos la pregunta y decimos que si el enunciado es verdadero o el enunciado es falso. Entonces dice, los conocimientos científicos no deben ser puestos en duda. ¿Será esto verdadero o será falso? Bueno, fíjense de que Verdadero. cuando se define ciencia y se habla de conocimiento científico, se dice que el conocimiento científico es fehaciente, o sea, que es verdadero y que es comprobable. Por lo tanto, el conocimiento científico lo damos como válido y el D5, la respuesta es verdadero. La D11, la ciencia es fáctica, o sea, es una característica. La ciencia es fáctica porque aborda problemas circunscritos uno a uno y trata de descomponerlos y entender cada uno de sus componentes y las relaciones entre ellos. Está hablando de la relación de los conocimientos científicos. Esta definición que aparece acá sería correcta si en vez de fáctico se le pone analítica. La ciencia es analítica. Entonces, todo lo escrito se refiere a que la ciencia es analítica, pero acá, pues, para formular la pregunta, lo refiere a la propiedad de la ciencia que es fáctica. Entonces, la de 11 es falsa, porque la descripción que hace es de la propiedad analítica. La tecnología es una ciencia, es ciencia aplicada. La tecnología es ciencia aplicada. Claro, en su mayoría de aplicaciones tecnológicas, la tecnología toma el conocimiento científico que genera la ciencia y lo aplica. Verdadero. E8. Mencione y explique la diferencia entre ciencia y tecnología. Dos diferencias, dice. Bueno, una, que la ciencia tiene como objetivo el conocimiento científico y la tecnología, la aplicación de ese conocimiento científico. Otra diferencia, la ciencia aplica la función de investigación, mientras que en el caso de la ingeniería aplica tecnología, pero entonces aquí me piden la diferencia entre ciencia y tecnología. Entonces la ciencia produce el conocimiento científico y la tecnología lo aplica. La tecnología no busca el conocimiento científico en el proceso de investigación científica, no. Eso le corresponde a la ciencia. Muy bien, entonces esa es la respuesta a esas preguntas. Veamos si tienen alguna inquietud.
Fíjense que hay una tercera parte de complementación, pero aquí ya se nos fue el tiempo, debo de dejar espacio para que ustedes pregunten, porque esta unidad, ciencia y tecnología, pues se presta para comentarios, para preguntas, y hemos hecho una exposición que les permita a ustedes tratar de ubicar mentalmente dónde se desarrolla la ingeniería y la arquitectura, cómo la ingeniería y la arquitectura utilizan conocimiento científico para transformar recursos en bienes económicos y servicios, cómo se beneficia una sociedad si su población tiene conocimiento científico hasta cierto nivel y tiene habilidades de aplicación de tecnología. Entonces, esas personas van a tratar de innovar, de resolver problemas por ellas mismas, ¿verdad? Y crear productos, ya sea sencillos, ya sea complicados, que permitan a esa sociedad tener acceso a productos de calidad y en una cantidad mayor. Elevación del nivel de vida.